Hola queridos amigos, Dios los bendiga. Hoy estoy muy contento porque juntos hemos llegado ya a esta 10ª lección de este curso llamado La fe de Jesús. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que es la ley de Dios. Este tema está relacionado con la lección número 9 donde estuvimos hablando acerca del juicio. Si ustedes han de recordar, allí estuvimos diciendo que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, o sea, por la ley de Dios. Pues hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en la ley para que podamos entender cuál es esa ley. Así que vamos a iniciar. Nuestra lección lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Quiero invitarte para que vayas por tu Biblia, como en cada lección lo hemos hecho así, y juntos podamos dar respuesta a 8 preguntas sobre la ley de Dios. Vamos a iniciar con nuestra pregunta número 1 que dice, ¿quién es el autor de la ley? Miren qué interesante. Esa respuesta la podemos encontrar en Éxodo 31:18 que dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Si ustedes han de recordar, Moisés cuando estuvo allí con el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, Moisés sube 40 días al monte Sinaí y Dios le da esas tablas con 10 mandamientos para el pueblo. Estos 10 mandamientos quiero decir que ya existían mucho antes, solo que el pueblo de Dios al estar cautivos en el pueblo de Egipto pues se habían olvidado de la ley de Dios. De hecho en el 4.º mandamiento dice acuérdate del día de reposo. Entonces el Señor está recordando allí la ley de Dios para su pueblo, para que pueda regirse tanto con Dios como tanto con su prójimo, para que pueda vivir en armonía mientras está en esta tierra. Es evidente que el autor de la ley es Dios mismo. Aquí lo dice el versículo, Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de piedra. Entonces, Dios fue el autor de la ley. Quiero decir que Dios creó 2 cosas con sus manos. Número 1, al hombre. Recordemos que en Génesis menciona cómo Dios crea al hombre del polvo y también crea a la mujer de la costilla de Adán. Pues Dios creó al ser humano con sus manos. Pero también otra cosa que Dios creó con sus manos es la ley de Dios. O sea, Dios crea al ser humano, pero también le da leyes para que aprenda a regirse en esta vida, tanto con Dios como con su prójimo. Es evidente que Dios le dice al ser humano cómo conducirse en esta vida. Imaginemos a una ciudad. Ustedes han escuchado aquellas ciudades que dicen son ciudades sin leyes. ¿Qué pasa en las ciudades sin leyes? Todos roban, todos matan, todos violan, todos transgreden porque no hay ley. Entonces es evidente que si existe una ciudad tiene que haber ley para que se rijan las personas por medio de esa ley. Entonces Dios creó al ser humano, pero no les dijo vayan y vivan como ustedes quieran. No, sino que Dios le da la santa ley al hombre para que pueda obedecerla. Y son precisamente esas tablas que contienen los 10 mandamientos. Vamos con la segunda pregunta que dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos? O sea, lo que está hablando allí en el versículo anterior, que Dios le da las tablas de piedra a Moisés, pero que allí iban 10 mandamientos. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? Vamos a analizarlos todos, vamos a leerlos juntos. El primer mandamiento, y esto ustedes lo van a encontrar a partir de Éxodo 20 en adelante, allí van a encontrar 10 mandamientos. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que Dios le está otorgando al pueblo de Israel. No tener otros dioses. Un dios es algo que ocupa en tu vida el lugar que le corresponde a Dios. Algo más importante que Dios. Se convierte en un dios. Puede ser un vicio, puede ser un deporte, no sé. Hasta el celular se puede convertir en un dios. Éxodo 24 al 6 encontramos el segundo mandamiento. Y este mandamiento quiero hacer énfasis.
este mandamiento se ha eliminado. Algunas religiones no reconocen este segundo mandamiento que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué interesante este segundo mandamiento. Dice: no te harás imagen. Fíjense qué interesante este versículo. Y este es el mandamiento que muchas religiones han eliminado de la lista de mandamientos. Entonces es interesante saber que ninguna imagen de ningún apóstol, de nadie, es ni debiera de hacerse, porque el problema no radica en las imágenes, pero sí las imágenes pueden ser una piedra de tropiezo. Hay personas que dicen: es que esta imagen es muy milagrosa. En el momento que las personas mencionan y dicen estas palabras, es evidente que están creyendo de alguna forma u otra en que esa imagen tiene cierto poder. Y el Señor dice: mira, para que no te hagas imágenes, para que esas imágenes no sean una piedra de tropiezo en tu vida y vayas a cambiarme por esas imágenes, mejor ni te las hagas. Recordemos que el único que intercede entre Dios y el hombre, pues es Cristo Jesús. Es el único a quien vamos a venerar y adorar. Y no a imágenes. Este mandamiento es muy explícito. Aquí se refiere a imágenes, a todo lo que tú consideres imagen y que creas que por medio de esa imagen hay una intercesión entre Dios y el hombre. Hay que tener mucho cuidado. Este sería el cuarto mandamiento, el segundo mandamiento. Vamos con Éxodo 27, allí encontramos el tercer mandamiento, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y yo creo que este mandamiento se entiende, porque dice no tomar el nombre de Dios en vano, no jugar con Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. Ese sería el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento también es un mandamiento que muchas religiones no aceptan. Este mandamiento acerca del sábado, de hecho en la Biblia hay 198, 190 versículos aproximadamente que hablan sobre el sábado. Hay que tener mucho cuidado con no reconocer este mandamiento, porque quien no lo reconoce se puede decir que estaría abiertamente en rebelión con Dios. Miren lo que dice Éxodo 28 al 11. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Queridos amigos, la mayoría de los cristianos sinceros guarda el día domingo. Pero no hay una orden en la Biblia que diga que el día domingo, o sea que el día sábado se transfirió al día domingo. Tengo entendido que muchos cristianos guardan y adoran el día domingo porque Cristo resucitó el día primero, pero no hay una ley explícita en las Sagradas Escrituras que diga que hubo ese cambio. No existe. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existe ese cuarto mandamiento y tenemos que reconocer que ese mandamiento nos manda a guardar el día sábado. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios. Cuando nosotros guardamos el día sábado, reconocemos que fuimos creados por Dios en el principio, desde la creación, y reconocemos que Dios ese día lo reposó, lo santificó y lo bendijo. De hecho, Cristo murió un viernes por la tarde y el día sábado Cristo reposó todo ese día sábado, confirmando ese cuarto mandamiento. El día primero, porque domingo no existe en las Sagradas Escrituras. Domingo proviene del latín dominicus. Sin embargo, para referirse a día primero, la Biblia, pues en griego menciona la palabra
Mia Shabbatón, o sea, un día después del sábado. En realidad los versículos que hablan de que Cristo resucitó el día primero, en realidad debería de decir las traducciones Cristo resucitó después del día sábado o después del día santo, es a lo que se refiere. Aparecen 7 veces en la Biblia día primero, pero en ninguno de ellos declara que se cambió el sábado para el día primero. Sábado es un nombre y de hecho el día séptimo tiene su nombre porque para Dios era tan importante que le puso sábado, Shabbat en hebreo, Shabbatón en griego. Cosa que no sucede con los demás días, que tienen títulos, día primero, día segundo, día tercero y así sucesivamente. Pero el sábado es tan especial. Nosotros somos hijos de nuestros padres y nuestros padres no nos pusieron hijo uno, hijo dos, no nos pusieron títulos, nos pusieron nombres porque somos importantes para ellos. Así Dios le dio un nombre al día séptimo, lo llamó sábado, día santo, día de reposo de Dios. Entonces, queridos amigos, este es un mandamiento que ha sido olvidado por la mayoría de los cristianos. Hay que reconocer que hay que guardar ese día. Quinto mandamiento, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Y el mandamiento número 10, quiero decirles que este se ha dividido y muchas iglesias lo han dividido en dos, pero en realidad es un solo mandamiento. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es un solo mandamiento. Muchas religiones han dividido este mandamiento en dos, en uno que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ellos consideran que ese es un mandamiento y luego hacen otro mandamiento diciendo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás ni su criado, ni su buey, y no, este es un solo mandamiento. Y quienes han dividido este mandamiento en dos es porque han quitado ya sea el cuarto mandamiento que habla acerca del sábado o el segundo mandamiento que habla acerca de las imágenes. Y al dividir este mandamiento en dos, completan los 10 mandamientos. Entonces, queridos amigos, sea muy analítico. Recuerde que lo que está en la Biblia es lo que debemos de obedecer. Queridos amigos, estos serían los 10 mandamientos. Esta es la ley por la cual seremos juzgados. De hecho, las leyes civiles en gran parte están sustentadas por estas leyes bíblicas. ¿Sí? Por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás o no robarás. Son leyes civiles que están sustentadas por estas leyes bíblicas que ya existían mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Entonces, queridos amigos, estas son los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos que tenemos que guardar por si usted no los conocía. Vamos a continuar. Dice, ¿cómo se obtiene la salvación? Vamos a ver cómo se obtiene. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no somos salvos, y lo habíamos dicho en la lección anterior, en la lección del juicio. No somos salvos por guardar la ley, claro que no. Somos salvos por la gracia, y es allí donde muchas religiones se confunden. Está la ley, no tenemos que eliminarla. De hecho, la ley en ningún versículo dice que fue ya quitada, eliminada. Claro que no, fue cumplida en la cruz del Calvario, fue clavada en la cruz del Calvario. Eso no tiene nada que ver con eliminar la ley de Dios. Pero es importante entender que nosotros vamos a ser salvos por la gracia de Dios. ¿Existe la ley? Sí, existe la ley, pero quien nos salva es Cristo Jesús. La ley solo existe para mostrarnos el pecado, ¿sí? La ley no nos puede salvar. La ley dice, mira, transgrediste el quinto mandamiento, por ejemplo, que es desobedecer a los padres. Y la ley misma te dice, yo no te puedo salvar, te condeno porque la ley es condenación. Pero la misma ley, y Pablo lo menciona, es un ayo, es un tutor. La misma ley te dice, yo no te puedo salvar, pero Cristo sí te puede salvar.
Entonces nosotros miramos a Cristo y cuando miramos a Cristo, entonces la ley se cumple. Cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, cumplió esa ley al pie de la letra. Cristo no violó ninguno de los 10 mandamientos, los guardó porque era su voluntad. Él cumplió la ley. Por eso dice, fue clavada en la cruz, fue cumplida la ley. Porque si Cristo hubiese violado algún punto de la ley, no habría plan de salvación, ¿sí? El mundo hubiese quedado condenado. Por eso Satanás quería que Cristo cometiera pecado. Porque si Cristo hubiese cometido pecado, si al momento de que Satanás tentó a Cristo Jesús, Cristo hubiese caído, entonces ya no hay plan de salvación. ¿Se dan cuenta? Porque en ese momento Cristo hubiese transgredido la ley, esta ley que acabamos de leer. Entonces, por eso la Biblia menciona la ley fue cumplida, fue clavada. No dice eliminada, ojo con eso, no dice eliminada, fue cumplida. Cristo vino a cumplir la ley al pie de la letra. No hubo pecado en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Si nosotros, y se los mencionaba en la lección anterior, nos concentramos primero en Cristo Jesús, la ley se cumple por añadidura. Porque si nosotros amamos a Cristo Jesús, cumplir su ley va a ser un deleite. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por más que tú quieras guardar esos 10 mandamientos que acabamos de leer, esos no te van a salvar. Porque a lo mejor tú dices, bueno, voy a guardarlos al pie de la letra para que yo pueda recibir salvación. No, claro que no. Te vas a cansar guardando la ley. Es más, va a ser tediosa guardarla. Pero si tú te propones a amar primero a Cristo Jesús, entonces obedecer la ley va a ser un deleite. ¿Dios quiere que obedezcan la ley? Sí, pero primero tienes que mirar a Cristo Jesús para que esa ley pueda cumplirse y puedas guardarla por amor y no por obligación. ¿Sí? Entonces es interesante todo lo que estamos viendo aquí porque en realidad quien nos salva es Cristo Jesús. Pero la ley allí está. No se elimina, por supuesto que no. La ley nos muestra el pecado, porque Pablo mismo decía, sin ley, entonces no hay pecado. Pero cuando conocí la ley, ¡boom!, apareció el pecado. Entonces, y como apareció el pecado, tuve la necesidad de ir a Cristo Jesús. Por eso existe la ley, porque por medio de la ley nosotros vemos esa necesidad de buscar a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? Por medio de Cristo Jesús. ¿Anulamos la ley por medio de la fe? Fíjense qué interesante esto, porque muchos interpretan los versículos anteriores como que ya no existe ley, que solamente Cristo Jesús nos salva. ¿Sí? Bueno, de hecho Cristo Jesús solamente es el que nos salva, pero muchos han dicho que aquellos versículos que acabamos de leer ya nos dan indicios de que ya la ley fue eliminada, y no es así, no es así. Dice, anulamos la ley por la fe. Romanos 3:31 dice, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, tener fe en Cristo Jesús en realidad es confirmar la ley de Dios. Amar a Cristo Jesús, acercarse a Cristo Jesús, en realidad es obedecer, amar esa ley que Dios nos dejó para que pudiésemos vivir en armonía con Dios y con nuestros semejantes mientras estemos aquí en esta tierra. Entonces no se elimina la ley, por supuesto, claro que no se anula. Al contrario, se confirma la ley. Cuando las personas, por ejemplo, se casan, un matrimonio, dicen, no, pues vamos a vivir de amor. ¿Será que las leyes matrimoniales quedan eliminadas? Y el marido dice, no, pues ya no voy a trabajar, ni voy a mantener a mi mujer, ni tengo obligación con ella porque por amor. Ya esas leyes se eliminan. Claro que no, al contrario, se confirman. Y por amor el esposo suple las necesidades de su esposa. Eso hablando de leyes matrimoniales, porque existen leyes matrimoniales. Es evidente que el esposo no se va a ir con otra mujer. Existen leyes matrimoniales que condenan eso. Entonces, queridos amigos, la ley se confirma, la fe, confirma la ley de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque muchos cristianos sinceros dicen que ya no hay ley.
Hay que tener mucho cuidado. La ley sí está vigente. De hecho, por medio de la ley vamos a ser juzgados. Si no existiera ley, no existiera un acusador. ¿Para qué iba a existir un acusador si ya no hay ley de qué acusar? Ya no existiera el abogado, que es Cristo Jesús. Ya no existiera el juez, que es mismo Cristo Jesús. Ya no existiera un tribunal ni testigos. Entonces hay que tener mucho cuidado con tener esa afirmación de que ya la ley fue eliminada. No hay un versículo que declare eso en la Biblia. Ni tampoco que los 10 mandamientos fueron eliminados. No hay ni un versículo que declare eso. Muy bien, vamos a la pregunta número 4. Esta lección es un poco larga, queridos amigos, pero vamos a concluir pronto. Dice, ¿cuál es el propósito de la ley? Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿cuál es la función de la ley? Pues por medio de la ley conocemos lo que es pecado. No sé si se dan cuenta, pero esa es la función de la ley. Por eso es que no podemos eliminar la ley. No podemos decir la ley ya fue eliminada, ya no hay ley. Entonces, si no hubiese ley, yo a veces le digo a algunos amigos cristianos, le digo, sí, entonces si no hay ley yo puedo matar, puedo robar. Y ellos dicen, no, esas leyes sí hay que obedecerlas. Y yo les digo, y entonces, ¿cómo es que dices que ya no hay ley? Dice, bueno, es que la ley, por ejemplo, ya el sábado ya no está vigente, ya el de las imágenes ya no está vigente. Claro que no, queridos amigos. Todos los mandamientos de la ley están vigentes, no nada más los que os convienen, todos están vigentes, ¿sí? Entonces, el propósito de la ley, dice allí, es pues darnos a conocer el pecado. Por ejemplo, si un hijo desobedece a sus padres, pues la ley le dice, mira, hay un quinto mandamiento que dice, no, pues vas a desobedecer a tus padres, que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y entonces el hijo dice, uy, estoy desobedeciendo el quinto mandamiento. Y como lo desobedeció, entonces dice, ay, tengo que pedirle perdón a Cristo Jesús. Y entonces la misma ley te lleva a Cristo Jesús, ¿sí? Y por eso es que la ley tiene que existir, porque por medio de la ley conocemos el pecado. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y este es otro versículo que nos aclara bien en realidad cuál es la función de la ley, ¿sí? Porque la ley no es pecado. Dice en ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley dijera no codiciarás. Qué interesante. Fíjense que cuando nosotros vamos en una calle y no existe un tope o no existe un señalamiento que diga no vayas a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, o donde hay una escuela. A veces yo he pasado por escuelas donde no hay límite de velocidad. Y como no hay límite de velocidad, las personas se pasan ese alto, ¿sí? Pero cuando ya pone la ley de tránsito un letrero que dice aquí es cruce de escolares, solamente puedes ir a 40 kilómetros por hora, entonces como ya hay una ley, entonces ya hay conocimiento de esa ley y tú tienes que respetarla, ¿sí? Pero cuando no existía no la conocías y te pasabas ese alto. Entonces, queridos amigos, así es la ley de Dios. Cuando no la conocemos, transgredimos, pero ahora que la conocemos debemos de guardar la ley de Dios. Ahora que conocemos esos 10 mandamientos, ahora que conocemos cuál es su día, que no es el domingo, sino que es el sábado, ahora que conocemos que no hay que tener ni hacernos imágenes, ¿sí? Ahora es el momento que tenemos que obedecer a Dios si hemos transgredido esta ley. Muy bien, vamos con la pregunta número 6. Dice, aquí puse no, pero es nos. ¿A quién nos conduce la ley? Gálatas 3:24, de manera, dice, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es un ayo y la palabra ayo es como un tutor, ¿sí? Cuando nosotros cometemos pecado y miramos hacia la ley dice, yo no te puedo salvar, pero tienes que ir a Cristo para que Él te salve, para que Él te pueda perdonar, ¿sí? Entonces es interesante saber que la ley nos lleva a Cristo Jesús. Por eso no podemos eliminarla. Una persona que vive sin ley cree que no es malo, cree que nunca comete maldad ni pecado. Y hay que tener mucho cuidado. Porque quienes dicen que esa ley no está vigente, pues viven sin ley.
Y la persona que vive sin ley es aquella que dice yo hago el bien a todos, a nadie hago mal, soy bueno. Hay que tener mucho cuidado porque cuando nos sentimos que somos los más buenos del mundo, en realidad somos los más pecadores. Y eso solamente lo podemos conocer por medio de la ley. Vamos con la pregunta número 7 que dice, ¿cuál es la actitud de Jesús hacia la ley? Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y era lo que les decía en un principio, Cristo guardó esos 10 mandamientos al pie de la letra, ¿verdad? Cristo no transgredió, no violó ningún mandamiento. Ahora, esa ley no es porque Dios quería fastidiarnos la vida y dice, les voy a poner una ley para que, bueno, tengan que fastidiarse. Claro que no. La ley de Dios es el amor reflejado de Dios por medio de esos 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando tú tienes un hijo, los que tienen hijos y los aman a sus hijos, les dan reglamentos y le dicen, mira, no vengas a cierta hora porque te puede pasar algo. Y les dan reglamento a los hijos, ¿no? O cuando están chiquitos, no vayas por aquí, te puedes caer, te vas a lastimar, no hagas esto, no hagas aquello. Y esas leyes o esos códigos o esos reglamentos se los ponen a sus hijos porque los aman, ¿sí? Y no quieren que algo les vaya a pasar si llegan tarde y por eso les ponen ese reglamento, no vengas tarde. Entonces, la ley es el amor de Dios reflejado en esa ley. Esa ley es el reflejo del amor de Dios. Dios dejó su ley para que pudiésemos vivir alejados de lo que es pecado, ¿sí? Entonces, por eso allí Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cuál es la actitud de Jesús hacia la ley? Pues es esa, es guardar sus mandamientos, así como Él los guardó. Muy bien, y vamos ya casi concluyendo con la número 8. Dice, realizó Jesús cambios en los mandamientos. Mateo 5:17-18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ojo con esto. La ley no se ha eliminado. El versículo de Mateo 5:17-18 nos dice que no se ha eliminado. Dice, no penséis que he venido para abrogar. Algunas Biblias dicen eliminar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es lo que entendemos. Cristo cumplió la ley en la cruz del Calvario. O como muchos hemos entendido, Cristo clavó esa ley en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único capaz de guardar esa ley sin transgredir ni uno de los mandamientos que allí se encontraba. Entonces, ¿Cristo cumplió la ley? Sí la cumplió. Cristo cumplió la ley en la cruz del Calvario. Pero no dice que Cristo la eliminó, no. No, la Biblia dice Cristo la cumplió, Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario, pero no dice la eliminó. Hay que tener cuidado porque esto que estoy diciendo no significa que fue eliminada. Precisamente este versículo declara que Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, a obedecerla, ¿sí? Muy bien, vamos entonces concluyendo. ¿Qué debo de hacer? Hazte esta pregunta, haz esta pregunta personal. ¿Qué debo de hacer ahora que conozco la ley de Dios, ahora que conozco los 10 mandamientos? Número 1, amar a Dios y guardar su ley. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué más podemos hacer? Cumplir los mandamientos, claro que sí. Salmo 119:44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Qué más podemos hacer? Respetar todos los mandamientos. Santiago 20:10-12. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
Entonces hay que tener en cuenta que no nada más vamos a guardar 9 o voy a guardar 8 y el sábado ya no lo voy a guardar o voy a guardar 9 y el de las imágenes ya no. No, hay que guardar los 10 mandamientos tal y como están en las Sagradas Escrituras. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esta era la última. Entonces vamos a concluir ya con nuestra resolución. Mi resolución. Lee conmigo lo que está allí en pantalla. Acepto la ley de Dios como la norma de mi vida. Procuraré con la ayuda de Dios obedecer todos los mandamientos. Y la última pregunta dice, ¿lo aceptas? ¿Aceptas a la ley de Dios como una norma en tu vida? ¿Procurarás obedecer esos 10 mandamientos ahora que ya los conoces? Si es así, quiero orar por ti para que Dios pueda ayudarte a guardar esos 10 mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Señor, gracias te damos por esta lección número 10 que habla acerca de la ley de Dios. Muchos ya han dicho que esta ley no está vigente, pero hoy hemos comprendido que esta ley sí está vigente y que esta ley nos lleva a Cristo Jesús. En tu Biblia tú has declarado que es un ayo, es un tutor para llevarnos a Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, ahora que conocemos que esa ley corresponde a los 10 mandamientos que tú estableciste en tu santa palabra, si hemos transgredido un mandamiento, cualquiera, queremos pedirte perdón, Padre. Y queremos, Señor, pedirte de tu ayuda para que cada día podamos guardar cada uno de esos 10 mandamientos como tú lo guardaste. Nos ponemos en tus manos también a todos los que están viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, pues hemos llegado ya a la final de esta lección número 10. Ya prácticamente vamos por la mitad, faltan otras 10 lecciones para que concluyamos las 20 lecciones de este curso de la fe de Jesús. Yo quiero invitarles para que sigan al pendiente de cada una de estas lecciones. Queridos amigos, que el Señor les bendiga.